Buenas tardes amigos, estamos en otra sesión de Máquina Objeto O. Hoy es 10 de diciembre del 2025. Estoy aquí con Edson y Alfredo. ¿Cómo están Edson y Alfredo? Qué gusto estar aquí en otra sesión, profesor Alfredo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es la segunda vez que me encuentro aquí y encantado. Pues bien, vamos a ver nuestro tema de hoy, que son los extraterrestres o la vida extraterrestre, vista desde un punto de vista desde una perspectiva no dogmática o no de la religión, esoterismo, etcétera, etcétera, sino desde la filosofía. ¿Sí? Entonces, bueno, este tema ha traído a los filósofos desde la antigüedad. Por ejemplo, Demócrito pues ya hablaba de mundos que son iguales que nosotros, al estar hecho todo de átomos. Pues bueno, es bastante factible que existan otros mundos como el nuestro. También, bueno, en la filosofía del Renacimiento pues estaría Giordano Bruno, ¿sí? Que también tiene ese libro, ¿verdad?, del infinito universo y sus mundos. Entonces plantea ahí que, bueno, si está hecho esto de tierra, aire, agua, pues es bastante factible que existan otros mundos similares, ¿no? Incluso seres parecidos a nosotros. Claro. Entonces la imaginación humana pues ha estado ahí planteando la existencia de seres sobrenaturales, ¿no? Hadas, duendes, etcétera, etcétera. Pero es ya con el desarrollo científico donde ya se plantea de una manera más concreta la existencia de otros seres humanos. Así es. En este caso, pues, pasar, digamos, de la idea de quizá encontrar otros tipos de seres humanos por el universo a un concepto más general, es decir, formas de vida. Y que justamente es de lo más llamativo que resulta en este tipo de reflexiones y de investigaciones. Por lo menos yo me atrevería a decir que vale hasta cierto punto más la pregunta de cómo sería la vida fuera de la Tierra al hecho de si hay o no. O sea, siento que sería más relevante esa cuestión porque es en plan de, ok, supongamos que responden y es en plan de sí, si hay vida en el universo, ok, ¿cómo es? Eso es todavía una pregunta más pesada y que requiere más investigación y que de poder responderse daría todavía más información. En el sentido de que, ok, no estamos solos en el universo, pero ¿qué tipo de vida encontraríamos? ¿Qué tipo de seres podían encontrarse? En series como las de Cosmos de Carl Sagan, hablaban un poco también de ese tema. Carl Sagan tenía un trabajo, un paper, en el que hablaba con otro científico y decía, bueno, si por ejemplo estas son las condiciones, si no mal recuerdo, de Júpiter, pues si nos aventuramos a describir un tipo de forma de vida, pues sería de esta forma, serían unos seres capaces de flotar en esas corrientes y en esas tormentas que hay en Júpiter, y deberíamos entonces suponer que hay una especie de cadena alimenticia, entonces no simplemente sería un tipo de ser, ya serían varios en ese aspecto. Claro. Así es. Bueno, aquí, por ejemplo, Alfredo, bueno, vamos a platicar ahorita de eso. Es muy importante el desarrollo científico, ¿no? Porque, bueno, ya no planteamos tanto seres tan fantásticos, ¿no? Así tan sacados así de la imaginación humana, sino que ya pensamos en la otredad, ¿sí? O sea, bueno, hay condiciones en otros planetas que dan lugar a otra configuración biológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, también una famosa paradoja de Fermi, ¿sí? Que, bueno, habla de, siendo el universo tan vasto y teniendo millones de estrellas, es bastante factible que haya también millones de planetas y entre ellos miles tal vez con condiciones parecidas a las nuestras, pero la paradoja es que habiendo tantas posibilidades no han venido ni hemos contactado con ellos, entonces ese es el problema. Y ahí, bueno, hay varios problemas, ¿no? Bueno, también que se desprenden de eso, porque se dice, bueno, sí existieron, pero como fue hace mucho tiempo, pues ya no pudimos conocerlos. O sea, ya existieron, ya terminaron su civilización, entonces por eso ya no pudieron venir. O la otra es que siendo las distancias tan enormes, se imposibilita el contacto, ¿sí? De hecho, Carl Sagan también decía, creo, que si hubiera habido una civilización inteligente, pues no nos es posible conocerla porque pues sucedió hace mucho tiempo. Y de nosotros no van a saber nada porque tendrán que pasar
miles y miles de años, millones de años, para que surja en otro punto de este universo otra civilización que no sabrá nada de nosotros, ¿sí? Que de hecho, esa idea se desprenden como varias historias de ciencia ficción en que, por ejemplo, sí hubo una civilización así inteligente, pero en Marte, y dicha civilización es como precursora de la Tierra. Una vez que Marte dejó de ser habitable, sus ancestros fueron a la Tierra y de ahí es de donde surgen los humanos. De hecho, en la serie original de La Dimensión Desconocida, que es de los 50, 60, si no mal recuerdo, hay un capítulo en el que justamente se ve que un científico va con su familia, que está reunido, van a tener una cena y les dicen: nos tenemos que largar de aquí. O sea, los trabajos en los que estuvimos trabajando sobre la condición del planeta, sobre cuánto tiempo de vida, por así decirlo, útil le quedaba, pues nos indican que nos quedan menos de un día prácticamente. Entonces nos tenemos que alargar. ¿Cómo le van a hacer eso? Bueno, vamos a allanar las instalaciones donde trabajo y nos vamos a robar un cohete. De eso va toda la trama. Superman, haz de cuenta. Básicamente. Pero ahí, digamos, el plot twist de la historia es que tú los ves y pues dices: parece la Tierra. O sea, son humanos. O sea, es una casa normal de los años 50 en Estados Unidos. Pues, o sea, uno piensa que realmente es la Tierra y se están yendo a cualquier otro mundo. O que por lo menos se trata de un planeta igual a la Tierra. Pero resulta que no. Resulta que son marcianos. Resulta que todo este tiempo estaban en Marte. Y dice: vamos a, digamos, en lo que nos tardamos en llegar a la Tierra, vamos a tener que adaptarnos a lo que encontremos ahí. Hay formas de vida ahorita en la Tierra, pero no tienen manera de saber que nosotros estuvimos ahí en Marte. Entonces simplemente hay que, ahora sí que en plan de conspiración, hay que hacernos pasar por uno de ellos y vivir lo que nos quede allí. Muy bien. Bueno, pues sí, la fantasía, el cine, todo tiene muchas imágenes. Ahora, pues yo diría que podríamos resumir los puntos de vista humanos sobre los extraterrestres en benéficos y malignos, ¿no? O sea, hay un tipo de imaginación del extraterrestre que lo ve como alguien que viene a salvar, que viene a compartir su conocimiento, pero no se deja ver, ¿no? O bueno, lo hace de una manera algo paternal, ¿sí? Muy cristiano su parte. Sí, o sea que, bueno, somos superiores, ¿verdad? Y esta gente, esta especie, son como gente pequeña, ¿verdad? Que intelectualmente, que hay que ayudar, ¿verdad? Y la otra que dice, bueno, los extraterrestres, si existen, van a ser malos, ¿verdad? O sea, van a venir a dominarnos, a destruirnos, etcétera, etcétera. Entonces creo que esas dos visiones son las que dominan particularmente en la ciencia ficción, ¿verdad? Así es. Entonces, podríamos decir que el imaginario sobre lo extraterrestre que se desarrolla en el siglo XX, o poco antes en el siglo XIX, con Julio Verne, con los precursores de la ciencia ficción, etcétera, etcétera, entonces van desarrollando ese tipo de imágenes, ¿verdad? De lo extraterrestre, ¿sí? Y pues hoy ocupa nuestra imaginación con por ejemplo, ahora con esto del Atlas, ¿verdad? Del cometa, que bueno, el Oumuamua, ¿verdad? También. Fue otro cometa ahí de trayectoria rara. Sí. Ahorita nos va a hablar Alfredo de todo esto. Entonces, se excita la imaginación. Entonces, ya no se espera a Dios, ¿verdad? Ahora se espera a los extraterrestres, ¿verdad? Que haya una salvación o un juicio final acerca de la humanidad, ¿no? Bueno, vamos entonces a hablar con Alfredo, nuestro invitado de hoy, que es el fundador o miembro fundador de Prometheus, organización libre sin fines de lucro que promueve la divulgación científica. Entonces ellos hacen muchas actividades como clubes de ciencia ficción, proyección de películas, mesas redondas, etcétera, etcétera. Y bueno, Daniel estudió también física, es licenciado en física. Así es. Por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, nos va a platicar un poco de la cuestión del extraterrestre o lo extraterrestre desde el punto de vista científico. Adelante, Daniel. Muy bien. Creo que antes que nada me gustaría dar dos aclaraciones. Una, no es mi tema de especialidad. Mi especialidad está en síntesis de semiconductores y actualmente de análisis de cerebro-máquina como interfaces. Pero como buen físico, pues tengo la alta curiosidad y llevamos varias materias de astronomía en el plan de estudios. Pues podemos algo opinar al respecto. Entonces, justo quería abordar el tema, y ese es mi segundo punto que quería decir antes de
lo que acabas de decir. Antes, en la antigüedad, incluso pensadores o incluso científicos, Dios entraba cuando faltaba el conocimiento. O sea, el principio matemático de Newton es algo maravilloso, de los más grandes, incluso para muchos el mayor genio de aquí de la historia. Y cuando había una órbita extraña de Júpiter, decía, es que a lo mejor Dios interviene y la acomoda, porque no le salían los resultados. Entonces Dios siempre salía, en la mayoría de los científicos y tratados, como el que rellenaba los espacios en blanco. Ahora la moda actual son los aliens. No sé si por qué nos alejamos de la cuestión divina y fe social, pero ahora pues en History Channel hay todo el programa, ¿no? De aliens antiguos, de que quién hizo las pirámides, pues los aliens, ¿no? O sea, lo que no entendemos le ponemos socialmente la coyuntura del alien. Entonces, creo que ese es un punto importante, porque en eso abarca la postura social ante este cometa. Entonces, ¿qué podemos hablar un poquito sobre el cometa? Y bueno, la vida, para encontrarla hay que definirla. Entonces, hay muchos estudios, principalmente la astrobiología, que es la rama particular de la ciencia que se dedica a eso, que es un área multidisciplinaria de muchas áreas. Pues hay que definir qué es vida, pero hay muchas escuelas de biología, como hay muchas escuelas de pensamiento y filosofía o en psicología, que tienen diferentes conceptos de parábolas, umbrella, que pueden abarcar la vida. ¿Cómo se llama? La NASA pues, suele citar mucho a un autor que se llama Gerald Joyce y puede definir la vida como, bueno, nosotros químicamente la podemos concebir como enlaces de carbono, básicamente, ¿sí? De manera química. Pero ya hablando de un punto de vista más biológico, la postura es que es una cuestión química que es autosuficiente y que está, digamos, sujeta a la evolución darwiniana. O sea, es autosuficiente, o sea, tiene un metabolismo y darwiniana que se puede reproducir y adaptar. Pero con eso quitas todo lo químico, ¿no? Entonces ahorita lo que estaban haciendo, por ejemplo, el rover en Marte es buscar rasgos antiguos, minerales que se encuentren alguna cuestión fosilizada de microorganismos, como en el agua, que ya sabemos por las altas probabilidades de encontrar agua en Marte. Pues por ahí, como siguiendo la misma... Si a la vida en la Tierra empezó como en ese precursor, pues vamos a buscar ese precursor, ¿no? En otros lados. Entonces sigue siendo un objeto de estudio. También está el SETI. El SETI se volvió súper popular por la película Contacto, que estudia no solamente, ya dejamos de lado la astrobiología en definir la vida, entonces ya nos centramos en cuestiones de ondas de radio, ondas electromagnéticas en general, que nomás pueden suceder si existe una civilización con tecnología. Eso es lo que podemos... entonces tenemos dos vertientes fuertes que estudian, independientemente de algo muy importante que es el clima y seguridad espacial, que se estudia mucho en este tiempo por los asteroides y porque grandes cuestiones de destrucción masiva en nuestra vida, como los dinosaurios, pues los grandes eventos destructivos de la vida es por fuera, ¿no? Claro. Y hay tantas teorías de que la vida también pues, vino en un meteorito, incluso el agua, hay teorías que también abarcan esa cuestión. Así es. Edson, ¿quieres comentar? Justamente me llamó mucho la atención ahorita que hablando de la astrobiología, porque ahorita que mencionó lo de, digamos, las dos vertientes entre las que se centran en estudiar la vida a nivel biológico, químico, y los que se centran en hallar ahora sí civilizaciones a través de los medios de la tecnología, me recordaba de cómo también había un autor que tenía justamente una especie de fórmula, que no era una fórmula tal cual, sino que era más conceptual que otra cosa, en el que podía discriminar hasta cierto punto las zonas en las que se podía encontrar vida, que también es lo que tratan con el tema de las llamadas zonas habitables de vida, que es en plan de tienes que estar bajo cierto rango de temperatura, más o menos a cierta distancia de otros planetas y de otros cuerpos celestes, etc. Y que justamente trata de, digamos, intentar definir o intentar... Pues como mapear, ¿no? Sí, básicamente, o sea, ¿cuál es la palabra? Cartografiar, eso es lo que quería decir. Ándale, sí. Quieren cartografiar justamente el área en el que podríamos encontrar vida. Yeah. Digo, exactamente, ya encontré la ecuación de Drake, así se llamaba, y que viene justamente a centrarse más que nada en
decir, bueno, necesitamos que haya cierto número de estrellas en este sistema solar, que las estrellas tengan determinados planetas, que dichos planetas estén justamente en la zona habitable, que tengan fracciones estadísticas de cómo podría surgir la vida en ese planeta o qué probabilidad hay, y además que estén en lo que comentaban, en una especie de duración media que permita encontrar esas señales de tecnología, pero que además no esté ahora sí que a millones de años luz, como para que si llegáramos a encontrar alguna señal de radio, pues resulta que es una civilización que murió hace mucho tiempo. Y ese tipo de cuestiones me resulta muy llamativo, porque justamente cuando estaba buscando información sobre esa ecuación, me salió otra justamente, que habla, digamos, de decir, parece todavía más improbable, si se quiere, esperar que encontremos una civilización que esté justamente en ese periodo de vida en el que ya producen tecnología, y no, digamos, en lo que puede durar más tiempo y en lo que hasta, digamos, tenemos más probabilidad de encontrar, que es en el desarrollo de la misma vida, es decir, en su desarrollo químico y orgánico. Sí, claro. Me resultaba en ese aspecto un poco, pues si se quiere, como más conflictivo, porque era en plan de, ya no solo estamos diciendo si vamos a encontrar vida, no, es en plan de, ahora nos tenemos que preocupar de encontrarlos en cierta fase, es decir, si los encontramos con tecnología, nos hacen la chamba más fácil hasta cierto punto, pero si a esas vamos, pues ya mejor que nos den la mano y nos manden una señal en nuestro idioma que nos diga, hola, somos los extraterrestres. Si queremos, digamos, intentar encontrar vida con mayor probabilidad, pues seguramente la encontraremos como seres unicelulares, o sea, que realmente no sean muy complejos en ese aspecto. Y que hasta cierto punto, pues, de lo poco que conozco, si se quiere, de este tipo de investigaciones, eso es donde más he visto que se centran, o sea, justamente en encontrar vestigios a niveles muy... pues muy primitivos, sí, de vida. Es encontrar, pues ahora sí que algún microorganismo que pudiéramos decir, quizá en millones de años podría surgir la vida de ahí. Y ya con eso nos damos la mano y estamos todos contentos de que cumplimos la misión de encontrar vida. Ya que no esperen encontrar marcianos ni nada por el estilo, como en las caricaturas. Sí, es la postura de encontrar vida súper mega evolucionada. Tiene esas posturas, o sea, hablar de los alienígenas es como hablar de religión, habla más de los humanos que de la vida misma afuera, ¿no? Entonces como que es una forma proyectiva en la que trabaja la gente de hablar de sus sueños a través de figuras fantásticas. Y en este caso los aliens también lo son, porque a lo mejor la vida pues puede ser unas cadenas de carbono bien aburridas para mucha gente, y la gente dice como que, ¿y dónde está la película Día de la Independencia, no? Entonces es difícil para la gente aceptar lo sencillo que puede ser las respuestas y lo no fantasioso que pueden abarcar. Incluso este es un punto muy importante, porque algo que no hablé sobre los exoplanetas. También la astrofísica y principalmente la radioastronomía busca como cartografiar, mapear planetas que pueden ser exoplanetas, que les llamamos planetas que tienen cuestiones particulares a la vida, y sí, hay rasgos y rangos en los que pues la Tierra está ahorita, estamos en este momento particular del Sol, a tantas lejanías, no estamos muy cerca para que nos quemen, muy lejos para estar enfriados. Entonces como que hay ciertos parámetros que buscamos ver y replicar y observar en otros lados para decir, este puede ser un buen candidato. ¿Para qué? Pues nomás para tenerlo observado, no es como que vayamos a ir, pero es más que nada esa búsqueda incesante. Y creo que vale la pena recalcar que yo nunca fui muy fanático de la astrofísica o la astronomía, porque se me decía justo lo que acabas de decir. Un aspecto muy biológico, de que soy el secretario de mira, la hoja es así, esta tortuga de las Islas Galápagos es así. Y te volvías un bibliotecario de la naturaleza, y en mi perspectiva muy ingenua en aquellos semestres de la facultad, yo veía la astronomía igual y la astrofísica, de que, oye, pues, ¿qué vas a cartografiar el espacio? De que quisiera descubrir algo importante, ¿no? Entonces, pero ya después entendí que es lo más importante, porque es la única ciencia que casi no tiene aplicaciones directas a la vida, y es como que un aspecto súper primitivo humano, de miramos las estrellas cuando vivíamos en cavernas, y lo seguimos haciendo.
lo seguimos haciendo. O sea, habla de cómo esa hombre cavernícola antiguo sigue existiendo en nosotros y bueno, tiene mucho presupuesto. Aunque claro, tecnología que hemos utilizado para eso ha llegado a nuestras vidas claramente, ¿verdad? Independientemente con su aplicación o no. Pero sí. Qué importante punto que dices, Alfredo, de todo lo que decimos o todo lo que imaginamos es más bien algo sobre nosotros. Hey. Todo esto que se proyecta acerca de que, bueno, los extraterrestres le ayudaron a los egipcios y a los olmecas y sí. están ahí escondidos. Quetzalcóatl capaz si era uno, ¿no? Son muy sabios, pero no quieren darse a mostrar, ¿verdad? Porque nos están observando, ¿no? Entonces creo que todo eso habla de la humanidad, ¿no? La humanidad es tratando de encontrar una respuesta, una salvación, un otro, ¿sí? Entonces, yo creo que es una reflexión importante que abre un campo sobre el conocimiento de nosotros mismos como especie, ¿verdad? Porque eso va a seguir siendo una incógnita, ¿no? O sea, claro. Si eso llega a suceder algún día, ¿quién sabe cómo van a ser? ¿Verdad? O sea, nadie lo sabe hasta que suceda, a ver si es que son inteligentes, ¿no? Pero lo que más puede pasar es lo que dice Edson, ¿verdad? Que bueno, si vamos a encontrar extraterrestres, pero van a ser gusanitos o bacterias o no sé, una cosa así. Un escarabajo. Un escarabajo. Bueno, amigos, pues vamos a despedirnos. Se nos ha acabado el tiempo. Entonces, no sé, ¿alguna última cuestión, Edson, que quieras comentar? Recalcar justamente lo que han comentado, es decir, muchas veces hablamos de la vida fuera de la Tierra simplemente para hablar de nosotros mismos o de cómo es la vida aquí. Cosa que en lo particular siempre es algo con lo que he estado muy peleado. No solo en cuestión de hablar de la vida fuera de la Tierra, sino en general. Me gustaría que este tipo de investigaciones arrojaran otra cosa que no fuese lo mismo del mismo autor o de lo mismo de la humanidad. O decir, yo entiendo el punto de que para conocer otras cosas uno parte de lo que ya conoce. Lo que no comprendo y lo que no comparto es el hecho de decir, por ende, lo único que se puede conocer es solo lo que yo conozco. Esa idea yo sí estoy preparado con ella, sobre todo con la gente que imagina alienígenas de ese tipo, que es en plan de humanitos verdes, es en plan de, yo no puedo con esas ideas. Digo, si va a hablarse de una manera más fantasiosa, en términos de ciencia ficción, la misma serie de History Channel que tiene más fantasía que ciencia, te dice, pues capaz si nos encontramos aliens y son mecánicos, y son robots, cosas por el estilo. Digo, por fantasía, hasta cierto punto, prefiero incluso ese tipo de ideas que las que son, vamos a encontrar gente igual a nosotros. Es más, casi que preferiría encontrar al gusanito a nivel así microscópico antes que encontrar una civilización de verdad y que sea igual a la nuestra. Porque hasta cierto punto yo por lo menos diría en plan de, pues qué chiste. La verdad no valió la pena la sorpresa. Alfredo, ¿cómo te despides? Pues me despidiré diciendo que pues, actualmente hay una cuestión sensacional respecto al cometa Atlas, ¿no? Que es el tercer objeto interestelar que entra en nuestro sistema. Oye, ¿cómo dan lata, verdad? Sí, y pues es muy sensacionalista, la verdad, todo esto. Es un artículo que cuando se publicó en julio, pues es preliminar, no ha pasado por revisión por pares. Y creo que habla más a todo lo que hemos estado hablando, que lejos que hable a una realidad, ¿no? Todo hasta ahorita se puede explicar, y siempre hay que tener cuidado con meter nuestro sesgo a los fenómenos que vemos, ¿no? Porque es un gran salto decir, mira un objeto que no entiendo, o hay una luz que veo que no entiendo. A decir, la conclusión, o sea, no sé, y en mi no saber, digo lo que es, en este caso, aliens. Entonces, ese salto intelectual, o con ausencia de intelecto, no siempre es correcto hacerlo, hay que tener mucha precaución, y es lo que algo muy similar está pasando ahorita con el cometa Atlas, ¿verdad? Que sí, que como causa revuelo. Bueno, pues muchas gracias, amigos, por escucharnos. Nos vemos en la próxima sesión de Máquina Objeto. Hasta pronto. Gracias por estar aquí.